Tienes wifi, ¿no? Buenas noches. Ahora le doy el pase, licenciada. Gracias. Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galena. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de manejo de equipos y microbiológicas. Esta ponencia estará a cargo por la licenciada Marlene Rocío Pacheco. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados envío en la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el cuadro. Bien, eso sería todo. Buenas noches, licenciada. Le doy el pase. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Y vamos a dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio con el curso de manejo de equipos y técnicas microbiológicas. Bueno, aquí vamos a observar un pequeño flujograma del análisis bacteriológico que se realiza en esta bonita área. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos de la manera que se evalúa la clínica del paciente. Luego se procede con la recolección de muestra para proseguir con el proceso de la muestra que vayamos a obtener o que vayamos a tomar, la interpretación de los resultados y el informe final. Entonces, luego de obtener la evaluación clínica del paciente, vamos a tener el examen médico, que va a ir directamente relacionada con la clínica, la epidemiología, y luego dar lugar al diagnóstico presuntivo que va a tener el médico solicitante de este análisis. Entonces, nosotros iniciamos con la obtención de nuestra muestra, o en este caso, en la imagen, la recepción de la muestra, que vendría a ser aquí una muestra de orina, o alguna muestra que va a llevar algún cultivo bacteriológico.
Entonces obtenemos nuestro frasco de muestra, realizamos nuestro examen directo, que esto es directamente observado al microscopio. Luego vamos a realizarle una tinción de Gram como segundo paso para observar qué tipo de bacterias tenemos en este tipo de muestra del paciente que nos ha llegado. Luego, depende de la muestra que vayamos a analizar, que en este caso, la tinción de Ziel-Nielsen va a ser dirigida para las personas que están con síntomas de tuberculosis, que hayan tenido pérdida de peso, que estén con signos y síntomas con más de una semana de tos, más de 15 días de tos recurrente y también con producción de moco y en muchas otras ocasiones de la flema que es en la madrugada. Entonces esas personas le van a solicitar un estudio para poder ver si tiene las bacterias que buscamos para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, luego de eso, vamos a realizar el cultivo de dicha muestra. Realizamos el cultivo, vamos a tener crecimiento de colonias. Luego proseguimos con la identificación de este crecimiento de colonias. Queremos saber qué tipo de bacterias son las que tenemos en este agar, entonces vamos a realizar la identificación. Luego de ello vamos a proceder a realizar el antimiograma para luego dar lugar al informe final. Aquí vamos a ver el primer punto que mencionaba, que era el examen directo, que va a ser la observación al microscopio de la muestra entre portaobjeto y cubreobjeto. Vamos a llegar a observar leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, levaduras, parásitos en este examen directo. ¿Qué va a hacer? Nos va a permitir valorar la naturaleza, el proceso infeccioso de dicha muestra, la visualización de microorganismos vivos sin fijarlos ni teñirlos. Entonces directamente vamos a observar de primera mano. Aquí vemos el procedimiento, que consiste en colocar un portaobjeto. Colocamos una gotita de la muestra biológica que nos va a llegar al área de bacterio, que puede ser sedimento urinario, esputo, exudado genital, puede ser también cualquier otro tipo de líquido, como en este caso el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a obtener el sedimento y vamos a colocar una gotita en el portaobjeto. Si la muestra es espesa, se diluye con solución fisiológica. Cuando obtenemos demasiado sedimento de algún tipo de muestra, entonces si colocamos esa muestra o esa gota gruesa al portaobjeto, no vamos a poder tener una visualización despejada para poder ver bien el nivel en el que se encuentra esta muestra con bacterias. Entonces tal vez tiene una proliferación demasiado abundante de bacterias, entonces no vamos a poderlas ver a ciencia cierta, tampoco llegar a contar lo que necesitamos informar. Luego colocar suavemente el cubreobjeto sobre la superficie de la muestra. El exceso de líquido debe secarse con papel absorbente si es que nuestra pipeta Pasteur alza gotas muy grandes. Entonces al colocar el cubreobjeto, por lo general, ¿qué va a suceder? Va a esparcirse ese líquido de la gota alrededor fuera del cubreobjeto. Entonces luego de eso, de ese proceso que vamos a realizar, vamos a observar el microscopio con el lente de 10X para visualizar el campo y el lente de 40X para reconocer. ¿Qué van a hacer? Los leucocitos, los eritrocitos, las células epiteliales, y también podemos llegar a observar si la muestra presenta hongos.
Aquí podemos ver un esquema de cómo podemos realizar lo ya mencionado. Tenemos la muestra. Luego de obtener la muestra, extraemos un poco de la muestra con una pipeta Pasteur, como lo vemos en la imagen. Luego colocamos esa gotita al portaobjeto para luego colocar suavemente el cubreobjeto sobre la superficie. Una vez realizamos ese procedimiento, se cubre la muestra para poder observar el microscopio y cuando nos suceda esta imagen, limpiar el excedente que nos haya quedado. Entonces ya tenemos nuestra placa lista para poder observar el microscopio. En el microscopio, los objetivos que vamos a ver y buscar son las células epiteliales, reconocerlas, ver si tienen leucocitos, ver y contar si hay eritrocitos, si hay la presencia de hongos como lo son las levaduras. Aquí en la observación microscópica, los componentes que ya mencionábamos, que son los que vamos a observar en la gran mayoría de las muestras en un examen directo. Que aquí están los leucocitos, que tiene una forma circular con la particularidad que tiene núcleos. Entonces, la característica de este leucocito va a ser en forma redonda o deforme en muy pocas ocasiones, contienen granulaciones o núcleos, son más grandes que los eritrocitos. Entonces, este elemento que son los leucocitos se deben de informar por campo y se cuenta numéricamente. Mientras que los eritrocitos sí son redondos, pero no contienen ningún tipo de granulación dentro de la esfera o del redondo que se ve, aparte que tiene la particularidad de ser brillante ante la refulgencia del microscopio. Entonces uno mueve su micrómetro y que va a ocasionar que este eritrocito, esta circunferencia que tiene, va a brillar. Va a brillar y va a refringir con la luz que tiene el microscopio. Entonces, esa es la forma de distinguir tanto a los leucocitos como a los eritrocitos. Y también que el eritrocito tiene un menor tamaño que los leucocitos. Los leucocitos son más grandes. Entonces, estos igual se cuentan por campo de forma numérica. Las células epiteliales, que pueden ser redondas, planas, depende de qué tipo de muestra estemos observando. Entonces contienen núcleo, que es esta circunferencia chiquitita que vemos aquí, y membrana celular, que estos sí son más grandes que los leucocitos. Muchas veces, cuando uno recién está empezando a identificar, a mirar este tipo de muestras, en un examen microscópico directo, estos núcleos que tiene la célula epitelial los llegan a confundir con los eritrocitos. ¿Por qué? Porque este núcleo también es una circunferencia y aparentaría que tuvieran gránulos dentro de esa circunferencia, pero es el núcleo de la célula epitelial. Entonces, ahí puede haber un poquito de confusión cuando uno recién está aprendiendo a leer este tipo de muestras al microscopio. Y como no tienen ninguna coloración específica, ni los leucocitos ni las células epiteliales sus núcleos, entonces puede haber algún tipo de confusión. En este caso, las células epiteliales en el reporte se van a colocar de manera conglomerada. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que colocar. Si vemos solamente en el primer campo vi una célula epitelial, en el siguiente campo que estoy observando veo dos, en el otro campo veo solo una, y en el siguiente campo no veo ninguna. ¿Qué pasa? Entonces esta presencia de este elemento, de este componente, es escaso.
Cuando veo que es regular, cuando veo así, de esta manera como está en la imagen, los campos, veo 4, 5 juntas, en el siguiente campo veo otras 6, 7 células visibles juntas, en el siguiente campo veo otras 3, entonces va aumentando el incremento de células y nosotros vamos a observar que esa es una cantidad regular. Pero si todos los objetivos que vamos mirando en toda la placa van a presentarse con las células epiteliales abundantes, o sea, en mucha cantidad, nosotros vamos a colocar en el reporte que son abundantes. En los hongos, de la misma manera que en las células epiteliales. Los hongos los vamos a ver mucho más chiquitos que los eritrocitos y estos son de un color un poquito amarillo tal vez en algunas ocasiones, o se ven así transparentes, pero tienen esta formita alargada. Cuando están en gemación, vamos a ver que están así juntitos, en pares, cuando recién está produciéndose esa infección. Muchas veces las vemos así, porque ya tiene bastantes días con la infección, con la fungemia, este paciente. Entonces, aquí solo sabemos que son levaduras. Ya con los demás estudios que vamos a realizar en el área de microbiología, vamos a saber si realmente es una cándida, si es una cándida albicans, o tal vez directamente solamente digamos que es una cándida SPP, que no sabemos el género. Entonces, estas se van a observar en gemación, cuando estén así juntitas, o formando pseudohifas en infecciones fúngicas. El reporte de estos hongos va a ser de manera escasa, regular, abundante, considerando el mismo punto como son en las células epiteliales. Listo. Aquí vemos una imagen que es tomada directamente del ocular del microscopio. Aquí vamos a observar las diferencias de tamaños que van a tener tanto el elemento que son los eritrocitos junto o contra el leucocito. Este de acá que observamos es un leucocito. Si observamos en tamaño, la diferencia es como si fueran 2 eritrocitos más grandes. Entonces los eritrocitos tienen esta circunferencia casi perfecta, que tienen una refringencia notable con relación a los otros elementos que vamos a ver que no tienen esta refringencia. Cuando movemos el tornillo micro del microscopio. Entonces esto es lo que nos ayuda a reconocer aún más este elemento que son los eritrocitos. Aquí vemos los leucocitos en otra imagen. Son redondos, pero no son redondos perfectos. ¿Por qué? Porque su pared celular que tiene el eritrocito es mucho más delgada. Pero sí se notan estos puntitos que tienen adentro, son los gránulos. Los gránulos de los leucocitos, porque podemos estar frente a neutrófilos, eosinófilos, cuando presentan solamente un núcleo son los basófilos, entonces los linfocitos. Pero como no sabemos qué tipo de leucocito es, los vamos a ver granulados. Aquí vemos otra imagen. En esta imagen igual podemos observar los eritrocitos y aquí también restringe su luz del microscopio. Aquí en esta imagen vemos levaduras. Si bien notan, no son redondas, las levaduras son a comparación con los eritrocitos, son más alargados. Y casi siempre las vamos a encontrar en gemación o formando cadenas, como lo son en esta parte. Entonces aquí hay otras imágenes que vemos. En esta imagen vemos un campo que está con más de 50 leucocitos en este campo.
Aquí tenemos eritrocitos que ya lo vemos con un objetivo un poquito más, no tan cerca, no con tanto zoom como en la otra imagen, pero sí igual se logran observar. Si ven, son los que tienen los redonditos casi perfectos. Cuando veamos que no tienen esa circunferencia perfecta y esté cortado como si fuera una tapa de botella de soda o de cerveza que vienen con estas tapas de metal, que vienen con piquitos, esa forma se encuentra cuando el eritrocito se encuentra crenado. Entonces también podemos encontrarlos de esa forma. Aquí vemos otra imagen que observamos células epiteliales. Estas células epiteliales que estamos observando ya se presentan en personas adultas, no tanto así en niños. Como en la primera imagen que le mostré de células epiteliales, esas son células epiteliales redondas, las cuales las vamos a encontrar más en niños o en infantes que en adultos. Aquí tenemos la valoración de las muestras. Esta es una muestra de orina. Por lo general, las muestras de orina, los sedimentos urinarios que son normales o que están sin contaminantes, sin ningún tipo de infección, ya sea bacteriana o de algún tipo de hongos o tal vez de algún tipo de parásitos como son las tricomonas, son mucho más difíciles de enfocar que una orina que sea infecciosa. ¿Por qué? Porque la orina infecciosa, ni bien uno está encontrando el poder enfocar bien la muestra, va a empezarle a aparecer elementos y uno dice, ah, esto no es del portaobjeto o no es del cubreobjeto, no es el vidrio que estoy mirando. Entonces son partículas y elementos que son propios de la orina, que tal vez está con algún tipo de infección, como lo ven aquí. Mientras que en esta imagen no se nota prácticamente ningún signo o componente que nos diga que estamos frente a una alarma de algún tipo de infección. Este tipo de orinas que son contaminadas vienen con abundantes células epiteliales, con abundantes filamentos mucosos en algunas ocasiones y también con células epiteliales abundantes. Eso es debido a que la muestra fue mal tomada. No nos han llevado el segundo chorro de orina, sino tal vez el primero, e incluso como muchas veces no se le llega a explicar y el paciente a veces no lo comprende. ¿Qué pasa? Que colocan el frasco directamente al aparato reproductor y arrastra escamaciones que no son propias de la orina. Entonces, por eso vemos que la orina se ve un sedimento espeso, pero es debido a la contaminación. Entonces, para evitar dar un mal resultado, debemos de pedir una nueva muestra. En el esputo, realizamos también este tipo de exámenes y en este tipo de muestras hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque si es una muestrita de esputo, nos están mandando porque lo más probable es que estén sospechando de una tuberculosis. Entonces, los bacilos presentes en esta muestra son súper chiquititos y ante una mala tinción igual no la vamos a poder observar bien. También tenemos secreciones vaginales que de la misma manera se coloca una gotita en el porta, se tapa con un cubre y se llega a observar. Aquí tenemos la tinción de Gram. Entonces, ¿qué es la tinción de Gram? Es una tinción diferencial que permite visualizar y clasificar a bacterias por forma en cocos y bacilos, por pared celular que son las Gram positivas y las Gram negativas. Entonces, ¿qué es lo que contiene la tinción de Gram como tal? Tiene o se realiza una fijación que en este punto es donde tenemos que realizar el extendido de nuestra muestra que vamos a realizarle la tinción de Gram.
Entonces, una vez extendemos la muestra sobre el portaobjeto, extendemos bien nuestra muestra, que no tiene que ser muy gruesa ni muy delgada, porque no puede ser ni muy gruesa ni muy delgada. Ni muy gruesa porque una vez cuando tiñamos, eso va a quedar una masa de un solo color y no vamos a poder distinguir nada. Por más experta que sea la persona que está leyendo, no se va a lograr distinguir nada. Y cuando es muy delgada o tal vez no la dejaron secar muy bien y fijaron, esa muestra se puede lavar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos retrasa el trabajo. Y volver a hacer el procedimiento de la tinción para comenzar de nuevo con la extensión de la muestra. Entonces fijamos nuestra muestra. En esta tinción tenemos los colorantes que son el cristal violeta. Como mordiente utilizamos el Lugol. La decoloración con el alcohol, con la acetona. Y el colorante de contraste que es la safranina. Entonces una vez se realiza todo este procedimiento, vamos a poder volver a observar al microscopio y ver si las bacterias que nosotros vimos, qué tipo de bacterias son, si son gram negativas o son gram positivas. Entonces aquí nos dice que se basa en la composición del peptidoglucano en la pared celular para poder diferenciar las bacterias en gram negativas y en gram positivas. Las gram negativas de un 20 al 30% y las gram positivas son de un 70 al 80%. En las gram negativas se decoloran con el alcohol acetona y se tiñen con la safranina. Esta safranina nos va a dar un color fucsia o rojo tal vez en algunos casos. Vamos a ver este tipo de bacterias que son las gram negativas. Y las gram positivas no se decoloran con el alcohol acetona, entonces mantienen el color violeta que le va a dar el Lugol. Acá en la preparación del extendido que mencionaba, ¿cómo se realiza? Primero, tenemos que tener nuestro mechero Bunsen. En algunos otros laboratorios ocupan el mechero de alcohol. Luego de tener nuestro mechero y nuestra asa, debemos de esterilizar el asa de siembra y dejar enfriar. ¿Qué significa? Que este elemento de metal que tenemos que llevarlo al fuego para que quede al rojo vivo. Esto que hace, esteriliza el asa y quemando cualquier tipo de residuo que haya quedado de alguna otra bacteria, de alguna otra muestra que se haya realizado con la misma asa. Entonces, con esto eliminamos el riesgo de dar un resultado falso positivo o falso negativo de esa muestra. El siguiente paso va a ser tomar la muestra. Esto puede ser directamente del sedimento, puede ser directamente ya de un agar que haya crecido las colonias y tomar una colonia, 2 colonias representativas del agar y pasarnos al portaobjeto. Colocar una gota de solución fisiológica. En esa gotita vamos a realizar el extendido fino y homogéneo. Luego vamos a pasar a dejar secar a temperatura ambiente esta placa que hemos realizado en el portaobjeto. Luego que esté bien seca, vamos a fijar el extendido flameando 3 veces por debajo de la llama. Entonces, este elemento que es el mechero nos va a ayudar bastante a fijar nuestra placa para poder recién realizar la tinción. Luego tenemos acá el procedimiento que debemos de seguir. Agregar cristal violeta 1 minuto y lavar con abundante agua. Pero cuando realizamos esta operación, el agua no tiene que caer directamente con la fuerza que oprime, ya sea del envase con el que tengamos el agua que vamos a echar, o si lo colocamos al grifo directo. ¿Para qué? Para evitar que nos limpie la muestra que ya tenemos en el porta. Luego vamos a agregar igual con una pipeta que utilicemos con este reactivo que va a ser el Lugol, 1 minuto, dejar actuar
y lavar con agua destilada o agua de grifo que tengamos a mano y no colocarlo directamente tampoco al grifo. Luego vamos a proceder a colocar el alcohol acetona en la placa por 30 segundos y lavar con agua destilada. Luego de ello vamos a pasar a agregar la safranina por 30 segundos y volver a enjuagar. Dejamos secar y esta plaquita que ya va a estar seca vamos a observar al microscopio con aceite de inmersión con el objetivo de 100x. Aquí vamos a ver el resultado ya observando el microscopio. Vamos a tener, si nuestras bacterias son cocos gram positivos, vamos a observar de esta manera. Pero si fueran bacilos gram positivos, vamos a observarlos más larguitos. Cuando son cocos son como si fueran unas uvas, redonditas, chiquitas. Por lo general las vamos a ver, depende qué tipo de bacterias van a estar en racimo o tal vez en cadenita. Mientras que los bacilos son en forma de bastoncitos, que son bastoncitos o palitos larguitos, a comparación de los cocos, que son circulares. Los bacilos son bastoncitos. Entonces aquí vemos una imagen de cocos gram negativos, que son la misma estructura, con la diferencia que estos son distintos en familia por el mismo hecho de la constitución que tiene la estructura de su membrana celular o bacteriana. Y aquí observamos los bacilos gram negativos, que son los bastoncitos que diferencian a este género y a esta familia, que son los bacilos, pero con la coloración gracias a la safranina. Aquí tenemos a la tinción de Ziel-Nielsen, que es una técnica de tinción diferencial, rápida y económica. La verdad es que es la más económica que se encuentra en el área. Permite teñir y observar micobacterias. Se basa en la composición de la pared celular. El 60% son ácidos micólicos, entonces resisten la decoloración del alcohol ácido y vamos a encontrar y vamos a buscar estos bar. Requiere calentar y enfriar con la fucsina fenicada para capturar el color en el interior de la célula. Aquí tenemos a la tinción de Ziel-Nielsen, que tiene como primer paso la fijación. Luego vamos a tener el colorante principal, que es la fucsina. En esta parte tenemos que utilizar el mechero Bunsen para flamear la placa y liberar los ácidos para que pueda ingresar esta tinción a la estructura de la bacteria. Luego vamos a realizar una decoloración con alcohol acetona y con alcohol ácido, perdón, y luego vamos a proceder con el colorante que es el azul de metileno. Entonces los bacilos ácido alcohol resistentes se van a observar de color rojo sobre el fondo azul. La preparación del extendido. Como primer paso es tener nuestra muestra, que en este caso es la muestra de esputo, que es el gargajo, la flema que generamos a primera hora de la mañana, sin haber ingerido ningún alimento, sin lavarse los dientes. Entonces nos van a traer este frasquito que va a estar previamente identificado para luego nosotros poder procesar. Entonces proseguimos con realizar un extendido fino y homogéneo de esta muestra que es el esputo. Vamos a dejar secar a temperatura ambiente y vamos a fijar nuestra muestra extendida en el portaobjeto, flameando nuestro portaobjeto en el mechero Bunsen por 3 veces debajo de la llama. El procedimiento.
Ya vamos a tener nuestra placa extendida, seca, fijada, para poder realizar la tinción. Esta tinción se va a realizar como primer paso la fucsina fenicada. Se cubre toda la muestra que extendimos en el cubreobjeto, que se debe de ocupar por lo menos el 80% del cubreobjeto. Se debe realizar la extensión de esta muestrita. Luego se coloca la fucsina fenicada por 5 minutos. Luego de ello vamos a dejar actuar, pero debemos pasar o flamear estas plaquitas por debajo. ¿Para qué? Para calentar hasta la emisión de vapores blancos y luego lavar con agua destilada. Este proceso, si bien no es muy perceptible en algunas ocasiones, porque no es tan fuerte la emisión de estos vapores blancos, que prácticamente son casi transparentes, entonces hay que estar muy atentos para tampoco flamear demasiado y quemar nuestra placa. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de observar y que cuando veamos la emisión de los vapores blancos, parar de flamear. Luego de ello vamos a agregar el alcohol ácido. Vamos a agregar el alcohol ácido y vamos a dejar actuar por 1 minuto y lavar con abundante agua. Este alcohol ácido va a decolorar todo lo que en la placa se encuentre que no sea un bacilo ácido alcohol resistente. Luego vamos a proceder a agregar el azul de metileno por 1 minuto y lavar con agua. Este azul de metileno va a teñir el fondo de color azul. ¿Para qué? Para que haga el contraste y la lectura se pueda realizar. Entonces todo este fondo del objetivo, va a quedar azul. ¿Para qué? Para poder tener el contraste con los bacilos ácidos alcohol resistentes, que son estos bastoncitos rojos que vamos a observar. La lectura e interpretación es negativa cuando no se observa ningún bacilo ácido alcohol resistente, que son los bastoncitos rojos que vamos a buscar en toda la placa. Por eso es que nos ponen aquí 100 campos observados. Pero la norma o el programa de tuberculosis que nos recomienda que se lea toda la placa, de extremo a extremo. Entonces, por eso en que la literatura se colocan 100 campos observados. Luego, cuando nuestro informe va a ser positivo, cuando vamos a observar menos de un bacilo por campo en los 100 campos observados. En otro tipo de literatura van a encontrar que si solamente se encuentran menor a 10 bacilos, solo se coloca la cantidad. Entonces, cuando tenemos de 1 a 10 bacilos por campo, observados solamente en 50 campos, vamos a tener también la placa positiva, pero en 2 cruces. Esta realización del informe va a variar de acuerdo a lo que se nos va a instruir o el instructivo que nos vayan a dar en nuestro trabajo. Puede ser que en un laboratorio se haya instruido que se entregue, que se informe de esta manera a los positivos, o puede ser que tengan otra estructura y otro tipo de interpretación del resultado. Pero una vez nosotros encontramos bacilos en la muestra por más que tenga un bacilo es positivo. Y aquí las vemos solamente colocadas o categorizadas por cruces. Aquí tenemos los positivos de 3 cruces, con una presencia de más de 10 bacilos ácidos alcohol resistentes por campo en 20 campos observados. Aquí vemos una imagen que nos muestra cómo queda el fondo azul de nuestra plaquita
Y lo que vamos a buscar en toda esta imagen es los bastoncitos rojos, que son los bacilos ácido alcohol resistentes. Aquí presentamos la imagen en la cual sí se ven, no sé si les puedo hacer zoom, aquí. Aquí observamos estos bastones rojos en este fondo azul que tenemos en la placa. Entonces aquí vemos, aquí hay 2 bastones, aquí hay otros 2 bastoncitos, por aquí vemos otros 2 bastones, un bastón. Entonces contamos cuántos bastones, cuántos bacilos encontramos en la placa observada que previamente fue teñida. Entonces, aquí nos presentan la imagen del positivo para una cruz. Que solamente pueden ver un bacilito en 10 campos, o pueden ver tal vez 10 bacilos en los 100 campos. Entonces aquí la manera de iniciar el conteo es colocar, ¿no? Anotar en el primer campo que observé vi 1, en el segundo no vi ninguno, en el tercero vi 2 bacilos, en el cuarto campo vi solo 1. Entonces eso se va sumando, se hace un conteo y se llega a un porcentaje. Aquí tenemos una imagen de 2 cruces. Aquí observamos, este es un solo campo, esta imagen, esta foto. Y en este un solo campo observamos que hay un bacilo, aquí hay otro bacilo. Este es un bacilo, aquí tenemos otro bacilo, aquí tenemos 3 bacilos, otro bacilo, aquí hay otro bacilo. Entonces, muchas veces cuando la placa está mal teñida, no salió muy gruesa, porque tal vez alzamos mucha muestra en muchas ocasiones, no se logra ver esta imagen tan nítida y fácil de diferenciar los bacilos. Cuando esta parte así, si toda la placa la vemos gruesa, como en esta es la situación, súper espeso, no vamos a poder observar los bacilos, que son tan chiquititos, delgaditos, si bien es rojo, pero cuando uno está trabajando bastante en el microscopio, la luz nos daña bastante los ojos, entonces se nos va cansando la vista. Por el hecho de que nosotros tenemos que ocupar bastante luz para poder bien y diferenciar estos bacilos que no son enormes. Entonces hay que tener bastante concentración para poder realizar un buen conteo y tener un informe adecuado. Aquí vemos la plaquita de las 2 cruces y esta es una placa positiva con 3 cruces. Miren cómo se observa tan nítidamente todos los bacilos ácido alcohol resistentes. Todas las rayitas rojas que ven son los bacilos de ácido alcohol resistente. Bueno, y pasamos al cultivo bacteriano o bacteriológico, que nos permite el desarrollo y aislamiento de bacterias. Tenemos el medio de cultivo, que es el preparado sólido, líquido o semisólido, que contiene los nutrientes y factores necesarios para el crecimiento y desarrollo de los gérmenes. Tienen sus factores físicos que deben de cumplir con temperatura, pH y presión osmótica, como lo son, en este caso pueden oscilar de 10 a 20 centígrados, de 30 o hasta 40 centígrados, que van a ser las mesófilas, y de 50 a 60 centígrados las termófilas. Los pH igual van a oscilar de acuerdo al grupo en el cual vamos a necesitar buscar a este tipo de bacterias, que pueden ser las acidófilas, las neutrófilas, las alcalófilas. En los requerimientos químicos que cuentan estos cultivos, tienen la fuente de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo,
de oxígeno, en los cuales van a estar presentes en estos cultivos, que ya sean sólidos como los agares, líquidos, medios de cultivo o semisólidos que también son los agares. Los factores orgánicos que van a ser los compuestos que la bacteria no requiere o que no puede sintetizar, como son las vitaminas, aminoácidos, las purinas, las pirimidinas y también los ácidos grasos. Aquí vemos a los tipos de cultivos que se pueden ocupar, que va a ser la clasificación de los medios de cultivo, que pueden ser por su consistencia, también por su composición. Los líquidos, por lo general, son los medios de cultivo en el cual se coloca la muestra para conservar o darle los nutrientes necesarios para que esa bacteria pueda proliferar. Los semisólidos, que son agares de 0.3 a 0.5% de agar en su composición. Y los sólidos van a tener de 1.5 al 2% de agar en su composición. Por su composición pueden ser los comunes, que son los requerimientos mínimos para que haya un crecimiento bacteriano, los que son enriquecidos con sustancias que estimulan el crecimiento de estas bacterias que queremos aislar, los selectivos, que favorecen el crecimiento de ciertas bacterias y que inhiben el crecimiento de otras. También los diferenciales, que tienen indicadores que cuentan para saber si la bacteria es una bacteria ácida o una bacteria básica. Entonces son pigmentos que nos van a ayudar a diferenciar esta situación y saber con más exactitud de qué tipo de bacterias estamos hablando. Estos son los medios de cultivo que tenemos, que son los que vamos a ocupar. Son agar sangre, que es sólido, que en su composición son enriquecidos para que haya el crecimiento bacteriano y veamos el crecimiento de las colonias en este tipo de muestra que nos lleguen. Tenemos el agar chocolate. Este agar chocolate, como lo vemos, es un color cafecito que se asemeja bastante al chocolate. Son sólidos. Estos son también enriquecidos, pero no son selectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no son para una familia o un género en específico. Agar manitol salado, que este tiene la particularidad de ser rosado, también es sólido, es selectivo y es diferencial. Entonces eso quiere decir que este agar nos va a ayudar a diferenciar género de la familia de la bacteria en el cual vayamos a estar estudiando. El caldo de cloruro de sodio, que es al 6.5%, es un medio líquido y es selectivo. Aquí tenemos al medio de cultivo McConkey, que también es un agar sólido, que en su composición nos va a ayudar porque es selectivo y también es diferencial. Estos medios que son sólidos pero en tubos, que son la parte de la batería o la galería bioquímica que vamos a realizar cuando sospechemos de un género en específico. Estos son el citrato, el TCI, la lisina, la urea, el zinc. Son los nombres o abreviaciones, algunos de los medios de cultivo en tubo, que son en su mayoría sólidos y semisólidos, como el zinc. Y estos son de composición diferencial. ¿Para qué? Para diferenciar y saber específicamente de qué bacteria estamos hablando. También están presentes el Kin A, el Kin B, que son agares sólidos. Y ambos son diferenciales. La siembra por agotamiento. Esta siembra por agotamiento es distinta a las primeras que hemos observado para ir viendo que el tipo de bacterias al cual estamos presentes con el tipo de muestra que nos haya llegado.
Entonces la siembra por agotamiento, ¿a qué se refiere? Que vamos a tener un asa, como en la anterior manipulación de muestra, tenemos que llevar al mechero para que ésta se pueda esterilizar. Una vez está estéril, hayamos dejado que el asa quede en rojo vivo, dejamos enfriar unos segundos y colocamos o ingresamos al frasco o a la muestra que nos haya llegado para realizar el estudio. Entonces agarramos la asa y vamos a empezar a hacer una siembra. El asa vamos a depositar en una esquina, en una punta, la muestra que estamos recolectando, y con esa pequeña muestra que vamos a sacar del frasco o del tubo que nos llegue la muestra, vamos a empezar a hacer la siembra. Esta siembra, ¿qué quiere decir? Que vamos a esparcir nuestra muestra como se ve en la imagen, de extremo a extremo, simulando un zigzag, pero bastante tupido. ¿Para qué? Para que en esta distribución de muestra podamos observar, después de que llevemos a la estufa, el crecimiento de colonias que estén presentes en esta muestra que nos haya llevado para realizar el estudio. Entonces se siembra por agotamiento para que por el primer extremo empezamos a sembrar, giramos un poco el agar y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Y al último se siembra de manera un poco más separada y aislada. ¿Para qué? Para tener crecimiento de colonias aisladas y esas poder llevar y seguir otro tipo de estudio para poder llegar a la bacteria en la cual está afectando a ese paciente. Aquí tenemos la identificación de los cocos gram positivos, que el primer paso va a ser realizarle la prueba de la catalasa. Si son positivos, vamos a sospechar de los estafilococos. Si son negativos, vamos a sospechar de los estreptococos. Entre los estáfilos que van a ser catalasa positivo, vamos a encontrar los estafilococos aureus, epidermidis, saprofíticos. Y en los que vamos a encontrar que son catalasa negativa, vamos a encontrar los estreptococos que son piógenos, Agalactiae, Pneumoniae, Viridan. Luego de saber si son de la familia de los estreptos o de los estáfilos, vamos a proseguir con el estudio para ir definiendo a qué tipo de bacteria estamos presentes. Entonces, lo que sigue es realizarle a los estáfilos, que son catalasa positiva, realizarle la prueba de la coagulasa, el cual nos va a ayudar. Si nos da positivo, vamos a sospechar del estafilococcus aureus. Si nos da negativo, vamos a sospechar que estamos frente a un estafiloepidermides o un saprofíticos. Vamos a realizar la prueba de la DNasa. Si nos da la prueba de DNasa positivo, vamos a sospechar del estafilococcus aureus. Y si nos da la prueba de DNasa negativa, vamos a sospechar del estafilococcus epidermidis o el saprofíticos. En el caso de los estreptos, luego que nos den la catalasa negativa, vamos a proseguir con la hemólisis. Eso lo vamos a ver en el agar que hemos realizado la siembra. Entonces, si tenemos una beta hemólisis, como es la primera imagen, vamos a sospechar de los estreptococos piógenos y Agalactiae. Si tenemos una alfa hemólisis, vamos a sospechar de los estreptococos pneumoniae y vírida. Pero si tenemos una gamma hemólisis, vamos a sospechar de los enterococos. Luego de ello, vamos a proseguir haciéndole estudios y ir descartando las bacterias que pueden ser, que no son las que están presentes en nuestro cultivo. Entonces vamos a proseguir en los estáfilos, vamos a proseguir con la prueba del manitol. Si es manitol positivo,
vemos que el manitol lo vimos rosado en un agar vacío, recién hecho, es un agar sólido y va a tener un viraje de color de agar. Cuando sean positivos lo vamos a ver al agar que haya virado a un color amarillo. Y se va a confirmar o sospechar que estamos presentes a un Staphylococcus aureus. Si este agar manitol después de la siembra permanece de color rosa y no haya tenido ningún otro cambio, vamos a sospechar de los Staphylococcus epidermidis y saprophyticus. Luego vamos a realizarle la prueba del NOVO, que vamos a ver si es resistente o sensible. Entonces vamos a realizar la prueba para descartar o asegurar si es un Staphylo saprophyticus o es un Staphylo de coagulasa positiva en esta prueba. En cambio, en los streptos vamos a continuar con la prueba de la bacitracina y el CAM. Tenemos la bacitracina que va a ser resistente o sensible para ver si es un Streptogalactiae o es un Piógenes. Y en la prueba de CAM, si sale positiva, vamos a ver la formación de la flecha. Y la negativa, vamos a ver que no hubo ningún tipo de formación alrededor de la siembra que realizamos. Luego, vamos a realizar a los que fueron alfa-hemólisis la prueba de la optoquina, la resistencia o si son sensibles. Entonces vamos a ver si pueden ser un Streptoviridans o un Pneumoniae. Y en caso de los enterococos vamos a hacerle la bilicisculina, siendo positivo un color o un viraje de color amarillo y si no negativo la conservación del color, que es un color oscuro tirando más a negro. Entonces ahí vemos la tolerancia al cloruro de sodio del 6.5%. Vamos a ver si tenemos la prueba positiva o negativa sin ningún tipo de cambio realizado en este agar semisólido, semilíquido. Y aquí vamos a observar con más claridad para los Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophyticus, lo mismo que ya habíamos mencionado en el esquema anterior. Aquí vemos para el Streptopiógenes, Agalactiae, lo mismo que observamos, pero un poco más cerca, la formación de la prueba de CAM cuando es negativo, no hay ningún tipo de formación, se ve solamente las estrías que se realizaron, en cambio cuando es un CAM positivo, vamos a ver la formación de esta flechita que se ve en la segunda imagen de la parte inferior, que quiere decir que hay el sinergismo y por eso es que forma la punta de flecha entre las dos estrías que hemos colocado. Aquí vemos para las pruebas que se realizaron en la anterior imagen, que son las de las Pneumoniae, los Streptoviridans. Ahí vemos con un poco más de nitidez las imágenes. Para los enterococos, igual las mismas pruebas que hemos realizado, viendo la bilicisculina, que cuando es positivo tenemos un enriquecimiento y crecimiento y se ve de forma oscura, negra, en cambio de cuando vemos también aquí el tubo que tiene turbidez. Se ve claramente la turbidez cuando estamos hablando de el cloruro de sodio al 6.5%. Aquí tenemos la identificación de los bacilos negativos. Vamos a ver la galería bioquímica que comprende del TSI. Aquí observamos los TSI positivos que tienen el viraje de color. Si ven en la primera imagen superior, la TSI es de un color rojo tirando un poquito a naranja. ¿Esto qué quiere decir? Que este es el agar inicial. Una vez nosotros realizamos la siembra, vamos a ver si hay algún viraje de color. Viraje de color quiere decir que cambie de color el agar, que ya no mantenga su color inicial cuando se inició la siembra.
Entonces, cuando es positivo, se va a virar el color amarillo, dándonos los signos de fermentación, que va a estar presente la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Y cuando esté negativo, se va a mantener el color o tal vez se ponga un poco más intenso su color inicial, que es un rojo tirando un poquito a naranja, y en un negativo puede mantenerse ese color o incrementarse un poquito más y colocarse un poco más intenso, pero rojo. Vemos el citrato, que inicialmente es verde, pero cuando esta prueba de citrato es positiva para la bacteria que estemos buscando, va a virar a un color azul. Entonces, cuando veamos que nuestro citrato dejó de ser verde, vamos a saber que ese citrato es positivo. Entonces ya es un indicio más de saber qué tipo de bacteria estamos teniendo en el crecimiento de colonias. La lisina vamos a observar igual, también va a tener un viraje cuando haya una descarboxilación o una desaminación. Vamos a presentar los virajes de los colores, también en urea. Cuando sea positiva la vamos a ver fucsia a nuestro agar, que es sólido, pero en tubo. Y cuando es negativo va a mantener el color inicial en el cual realizamos la siembra. El zinc cuando es positivo a indol, vamos a ver aquí presente, ya sea, se ve claramente el pinchazo, pero en la parte superior se ve un anillo rojo. Esa es la prueba de indol positiva. Cuando tenemos los presentes azufres o productos azufrados dentro de la composición de esa bacteria, el zinc en la parte inferior se va a tornar negro. Se torna negro. Y el color inicial del zinc es amarillo, amarillo tenue. Cuando es positivo a la turbidez, se ve claramente donde se realizó la siembra del pinchazo de la muestra. No se va a ver como tal la entrada del asa, sino se va a ver que se torna súper opaco la visualización del tubo y no podemos ver a través del tubo. Entonces esa es la turbidez que presenta y sería un zinc positivo. Pero cuando es un zinc negativo mantiene el color inicial de este medio semisólido, que se encuentra de color amarillo tenue, muy bajito. También vemos aquí cuando se realiza la prueba de la oxidasa positiva, se torna un rojo violeta un poquito bastante intenso. En cambio, cuando es negativo, no hay ningún viraje de color. Esto nos confirma la presencia de pseudomonas o de los Acinetobacter. Aquí tenemos la identificación de las enterobacterias. Entonces, ¿a qué me refería con los virajes de colores? Por ejemplo, aquí tenemos a la Klebsiella pneumoniae en la primera imagen, que su TCI se encuentra color amarillo, el citrato se encuentra azul, perdón, la lisina se encuentra lila, la urea igual se encuentra un color más rosadito, el zinc no presenta ningún cambio aparente. Entonces, si la comparamos con Proteus vulgaris, vemos que el TCI está con la punta roja, pero en la parte inferior vemos que tiene puntos o toda la base negra porque tiene productos azufrados en la composición de esa bacteria. También en el citrato se ve que hay un viraje del color de color azul, entonces ese citrato es positivo. La lisina tiene un viraje de color similar al TCI. Eso va a hablar bastante del tipo de azúcar que está presente en la bacteria. Luego tenemos la urea. Y por último tenemos el zinc, que si lo comparamos con el de la Klebsiella pneumoniae, el zinc del Proteus vulgaris presenta el anillo rojo positivo para zinc, presenta
los productos azufrados dentro de esta bacteria, que es la base inferior negra. En cambio, en la Klebsiella no se presentan estos productos azufrados dentro de la composición de la bacteria. Entonces, cada una de estas galerías nos dan referencia a qué tipo de bacteria está presente en la muestra que nos ha llegado. Y de esa manera poder identificar qué tipo de enterobacteria se encuentra ocasionando esta infección bacteriana en el paciente. Aquí tenemos al antibiograma, que es la siguiente prueba después de identificar qué tipo de enterobacteria estamos teniendo en nuestra muestra. Entonces, este antimiograma nos sirve para determinar la sensibilidad o resistencia de los microorganismos a los diferentes antimicrobianos. ¿Para qué? Para orientar el tratamiento antibiótico que va a seguir el paciente para poder combatir a esta infección bacteriana. Entonces vemos aquí la técnica de la dislusión. Ocupamos tubitos de ensayo de 5 ml, los cuales puedan ingresar a nuestro equipo de StarFax para poder leer la turbidez que deba de tener esta solución para poder hacer una siembra masiva en el agar de Muller-Hinton, que es un agar sólido en el cual vamos a colocar los discos que van a simular los antibióticos y saber si este paciente ha tenido tal vez un consumo o un mal consumo de antimicrobianos, como lo es, creo, en la población general, la amoxicilina, las ampicilinas, que bastantes años atrás era muy común tomarlas ante una gripe cualquiera, no saber si era gripe o era resfrío, aún así la tomaban. Ese uso indiscriminado y no prescrito de acuerdo a la enfermedad que se tenía y no cumplir los tratamientos de estos antibióticos nos dan como resultado resistencia a los antibióticos de primera elección o de primera línea, los cuales, si son igual dañinos para el organismo, para el hígado, tenemos de segunda, de tercera generación, de cuarta generación, que van a dañar mucho más nuestro organismo. Si nos sanan de la bacteria, nos pueden eliminar esta infección bacteriana, pero a raíz de ello vamos a tener otro tipo de consecuencia, ¿no? Aquí vemos la estandarización del inóculo, que era para lo que íbamos a ocupar los tubitos de ensayo de 5 ml, en los cuales se va a realizar vamos a obtener nuestro agar, donde tenemos el crecimiento de las colonias, en el cual ya sabemos qué tipo de bacteria es, pero ahora lo que queremos saber es qué tratamiento le vamos a dar a este paciente para poder combatir esta infección bacteriana. Entonces, con el asa esterilizada, llevada al mechero, al rojo vivo, esperamos a que enfríe nuestra asa, procedemos a alzar una colonia, hasta 2 tal vez, y no más. ¿Por qué? Porque cuando hagamos disolver esa muestra que hemos agarrado con el asa en el tubo de ensayo, nos dice disolver en 0.5 ml de solución estéril en solución Solfis. Entonces, cuando agarramos toda la hilera del agar, que son 10, 12 colonias, nuestra disolución para llevar al StarFax no va a cumplir con la escala de McFarland y vamos a tener que seguir diluyendo, aumentando solución estéril, quitándole tal vez, ya no aumentando más colonias. Entonces es bastante difícil cuando ponemos mucho. Es preferible colocar 1 o 2 colonias y tener que aumentar tal vez un poquito que disminuir, porque es bastante difícil. Aquí hay que ir diluyendo hasta que podamos tener el ajuste del inóculo en la escala de McFarland, que son de 0.5.
Entonces, o medir la absorbancia, que es lo que tenemos en las áreas de bacterio con un StarFact o en un espectrofotómetro a 6.5 nanómetros. Entonces, de esta manera vamos a tener nuestro inóculo y vamos a realizar la siembra masiva en el agar sólido Muller-Hinton. Entonces, una vez tengamos la disolución de acuerdo a lo que nos dice la escala de McFarland, vamos a colocar un hisopo a este tubo de ensayo que realizamos la disolución y se humedece, se empapa bien el hisopo que es estéril y se empieza una siembra masiva. Una siembra masiva es de lado a lado por toda la placa. Entonces empezamos por un lado, terminamos la siembra masiva que es en toda la plaquita, todo el agar, damos la vuelta, volvemos a sembrar de la misma manera por agotamiento. Eso quiere decir que no debemos dejar ni un solo espacio vacío en el agar sin esta muestra que tiene el hisopo estéril. Entonces se realizan 3 vueltas del agar para tener una siembra completa y cubrir todo el agar y no dejar ni un solo perímetro sin muestra. Entonces, una vez tenemos esta siembra masiva, que son rotando 4 veces el agar, dejamos reposar de 3 a 5 minutos para poder colocar los discos de antibióticos que tenemos en el área y vamos a ir buscando a qué tipo de antibióticos el paciente es resistente y por ende no le van a poder dar ese tipo de medicamentos porque darle un medicamento resistente a un paciente que esté con una bacteriemia no le va a ayudar en nada, solamente que va a hacer prolongar su estadía en el establecimiento de salud. Entonces, con una pinza estéril también, comenzamos a agarrar y escoger los discos de acuerdo al tipo de muestra que nos ha llegado y empezar a colocar y localizarlos. Entonces se disponen los discos en círculos de 2 centímetros. Eso quiere decir que no hay que colocarlos muy juntos porque cuando haga el crecimiento, la bacteria, no vamos a poder medir. No vamos a poder medir el halo en el cual haya crecido o tal vez no haya crecido ningún halo y sean resistentes. Entonces dejan reposar 15 minutos después de colocar los discos y llevar a incubar. Luego que sacamos terminar el periodo de incubación, vamos a medir el diámetro del halo de inhibición y comparar con las tablas de la CLSI, que son parámetros que ya nos dan de acuerdo a cada antibiótico, si pasan de los 10 centímetros, si pasan de los 5 centímetros, o tal vez como en esta imagen vemos que hay algunos discos que no tienen ningún tipo de halo, que no se transparenta alrededor. Eso quiere decir que esos medicamentos no le sirven más al paciente para tratar o combatir esta bacteriemia. Aquí tenemos la lectura e interpretación. El disco antibiótico se difunde probando la disminución de la concentración del microorganismo hasta que ya no pueda ser inhibido. Entonces aquí vemos cuánto mide el disco, aquí vemos que en la imagen 6 milímetros y vamos a medir todo el crecimiento de ese halo que se ve transparente alrededor del disco que hemos colocado. Entonces, sensible, que quiere decir que el crecimiento del microorganismo está inhibido en la concentración sérica del fármaco que se alcanza a utilizar la dosis habitual. Intermedio, que el crecimiento del microorganismo está inhibido solamente a dosis máximas recomendadas. Y resistente, que el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco que se alcanzan a normalizarse o alcanzan a ser normales para el paciente. Aquí vemos un sistema automatizado que está presente en el área, pero este nos ayuda con el estudio de los hemocultivos. Este aparatito que vemos aquí en la imagen se llama
Back Alert de la serie Virtuo, que es un equipo automatizado para hemocultivos, en el cual el tamaño es bastante práctico, entra en cualquier espacio que tenga el laboratorio y permite la carga de hasta 428 frascos de hemocultivo. Eso quiere decir que podemos trabajar con 214 muestras o pacientes. Las características de este equipo nos permite la carga activa, rápida, por el movimiento, colocar los frascos de hemocultivo, se colocan los datos por cualquier miembro del laboratorio, no específicamente alguien que sea netamente de bacterio. Si hubiese la emergencia, que no esté presente el personal de bacterio, que es el que está capacitado, pero tenemos las muestras ahí en espera, entonces no podemos dejarla hasta que vuelva el bacteriólogo, ¿no? Este equipo nos ayuda en esa parte, que no es necesario tener un alto grado de conocimiento sobre los hemocultivos en este caso para poder empezar el análisis de estos hemocultivos. Entonces, otro beneficio más para el paciente, porque esto va a garantizar que su estudio sea mucho más eficaz y certero, ¿no? Entonces la tecnología inteligente de escaneado de este equipo es de 360 grados, que reconoce el frasco y las etiquetas de acceso del paciente y permite la facilidad del seguimiento y la comunicación. Tiene pantalla táctil, es intuitiva, de mayor facilidad de uso, detecta directamente el llenado de las botellas en real, incluye nuevos algoritmos de detección de crecimiento en el tiempo general y detección rápida, que también se va a mejorar el seguimiento de las posibles contaminaciones de este tipo de muestras. Y bueno, eso sería todo el curso. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Y bueno, en el chat se les ha colocado los enlaces en los que pueden solicitar su certificado y el material didáctico para que pueda complementar a su aprendizaje. Si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta, para dar finalizada la presentación, en este caso de nuestro tema, que fue el manejo de equipos y técnicas microbiológicas. ¿Alguna consulta que tengan, alguna duda? Bueno, entonces, como no hay ninguna consulta, vamos a dar por finalizado el curso. Que tengan muy buena noche. Gracias por la atención. Hasta luego.